Bueno, Guillermo Claudio Pose y Luis Padín, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Estábamos justo hablando un poquito de cómo se va a desarrollar esto. Hoy se reúne la Confederación General del Trabajo a ver cuáles van a ser los pasos a seguir en función de los 5 puntos que habían pedido la semana pasada. Y ayer leí una expresión tuya, Guillermo, que decías, el experimento oligárquico se terminó, ahora estamos en un gobierno con características de neoliberales. Exacto. Eso es muy importante tenerlo claro, al menos desde mi humilde opinión, porque si no, no tenemos precisión de lo que aconteció antes y de lo que va a acontecer después del 20 de junio, si efectivamente se firma el acuerdo con el fondo. De que yo dude todavía, ¿no? Sí, por eso te iba a decir, porque tú efectivamente tenías un tono de duda. ¿Por qué tendrías dudas? Porque para firmar un contrato de mutuo, que es finalmente lo que vos terminás firmando con el fondo, un contrato de mutuo es un contrato de préstamo, donde hay alguien que te presta una cifra cierta, en este caso 50.000 millones de dólares o lo que ponga el fondo, pero tiene que tener otra cláusula, aparte de todas las reformas, que también tiene que tener una forma cierta de devolución de ese préstamo. Y eso déjame que tenga dudas. Déjame que tenga dudas porque el pretendido ajuste de los gastos que está planteando el gobierno va a ser en el tiempo, mientras que la caída de la recaudación que está sufriendo en junio, producto de la baja de ventas de mayo, ya con respecto a abril, lo que vos vendiste en mayo, recaudás los impuestos en junio. Obviamente en mayo vendiste menos que en abril, por lo tanto en junio en términos reales vas a recaudar menos que en mayo. Esto te hace que el déficit fiscal esté en una situación de indefinición, porque el déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y egresos. Los egresos los querés achicar en el tiempo, pero resulta que los ingresos te bajan ahora. Si vos no tenés un déficit fiscal certero, que es la promesa de pago que vas a poner en el contrato de mutuo que se supone que el borde del fondo va a firmar el 20 de junio. Pero digamos que haces un dibujo que te permite sortear esta situación, pero déjame que dude. Ahora, suponiendo... Ahora, pero pará, te hago, antes que sigas con el análisis que me parece súper interesante, me pongo en la postura del Fondo Monetario Internacional para nosotros entender cómo se maneja el fondo en estas situaciones, ¿no? El fondo va a decir, che, pará, me estás dibujando los números, ¿te pensás que somos tontos o no? ¿O se la deja pasar? Y no, en un entorno te lo deja pasar, como vos se lo dejás pasar a tu hijo cuando te dice una mentirita, pero hasta ahí no va. Hay un límite que es la responsabilidad legal de los directores del fondo. Claro. O sea, vos no podés transitar, vos decís, bueno, mire, yo creo que la recaudación me va a bajar el 1%. Bueno, ahora si la recaudación no te baja el 1%, sino que te baja más, se espere. Por eso estos 15 días que se tomaron. Si no, ¿por qué se tomaron 15 días? No va a ser porque los directores del fondo tienen problemas de juntarse y firmar el documento, ¿no? Se tomaron estos 15 días para ver qué es lo que pasa en la economía. Pero bueno... Bien, imaginemos que firman. Sí, ahí está, supongamos que firman. Bueno, cuando firmen, la economía argentina entró en un modelo neoliberal consistente y deja un experimento oligárquico inconsistente que generó los desequilibrios macroeconómicos más fenomenales en la historia de la Argentina. Porque en el mismo tiempo y lugar sumó los desequilibrios que colapsaron el gobierno de Alfonsín en términos fiscales y los desequilibrios que colapsaron el gobierno de la Rúa en términos del sector externo. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Hay que esforzarse mucho para ser tan bestia. Bueno, esto lo consiguieron. Ahora, uno no va a pensar que antes de que firmes con el fondo estabas en una economía neoliberal y después de firmar con el fondo seguís en una economía neoliberal, porque precisamente lo que irrumpe con el fondo y que le da consistencia a este modelo neoliberal y que construye un país que no te gusta es el gasto público. Te obligan a achicar el déficit fiscal.
que habían heredado de nuestro gobierno, pero que ellos duplicaron, y ahora más que duplicaron. Entonces no podías hablar de un modelo neoliberal que espiralizaba el déficit fiscal como lo hicieron estas bestias. Esto es muy importante, porque cuando vos le errás a la caracterización económica, después tu táctica política también es errada, que es lo que le pasó a la fuerza política nuestra, por eso pedimos perdiendo las elecciones. Porque si hubiésemos tenido claro que enfrente había un experimento oligárquico, la consigna era todos contra la oligarquía. Pero empezamos con estos rivales de que era neoliberal, que los grupos económicos, que los formadores de precios, que no sé de acá, que no sé de allá, y al final hicimos una táctica electoral que no entendíamos para dónde teníamos que ir y quién era el enemigo. Bueno, ahora vamos a entrar en un modelo neoliberal. La pregunta es posible que esta consistencia de un modelo neoliberal modifique las condiciones de ingobernabilidad en la cual entró el régimen macrista? Y ahí es donde yo tengo mis dudas. Pero no solo por el hecho social, de que ahora sí precisan una desocupación de 25 puntos para que este modelo de cierre y 50 puntos de pobreza. No 25 puntos de pobreza como les hubiese cerrado en enero, febrero del 2016, y por eso yo me preocupó tanto cuando Massa acompañó a Macri a Davos, porque me dejaban 25% afuera de la población y hacían políticas sobre el 75%. Claro. Así que esto sí, que pone en peligro la continuidad del peronismo como tal. Pero Massa volvió de Davos, dijo me equivoqué y nunca más fue. Pidió disculpas y se acabó. Por eso no era tan complicado lo de Massa, si hacías un análisis correcto de quién era el enemigo que tenías enfrente, que eran las 1000 familias. Pero se confundieron, no fue mi caso, pero se confundieron. Bien, ahora necesita Macri, para que esto le cierre, en el entorno de 25 puntos de desocupados, y necesita 50 puntos de pobreza. Eso socialmente es inimaginable, pero solo eso no. Técnicamente también esto es muy difícil, porque esta consistencia la van a conseguir en el mediano plazo, pero de corto plazo ellos tienen que mantener la tasa de interés en los niveles estratosféricos que están ahora y que nunca la economía argentina lo sufrió, esta tasa de interés real, no la tasa de interés de 40% mensual que tuviste en el gobierno de Alfonsín, porque tenías 40% de interés mensual, pero los precios también aumentaban un 40% mensual. Ahora vos tenés que te dicen que los precios van a aumentar un 30%, pero la tasa de interés de empresas como Techín orillan el 100%. Claro. Con lo cual están pagando el 70% de tasa de interés real. Claro. Nunca existió en la Argentina y nunca existió en el mundo. No hay ninguna acería que pueda funcionar así, porque una tonelada de acero tiene más del factor capital, donde impacta fuerte la tasa de interés, que en el factor recursos humanos. Con lo cual, las grandes empresas, el Polo Petroquímico Bahía Blanca, Aluar, Techín, Arcor, Molino, son las más perjudicadas por lo que está pasando ahora. Mucho más que las pymes. Mucho más que las pymes. Peligra el negocio de las grandes corporaciones. ¿Cómo te das cuenta de esto? Y vas a ver cómo en la próxima semana la UIA empieza a poner el grito en el cielo. Ahora, el gobierno entonces tiene que bajar la tasa de interés. Ahora, cuando quiera bajar la tasa de interés se le dispara el dólar. Y entonces se entra en una situación también de ingobernanza del sistema. No solo por la situación social, porque es inimaginable que después de 2 años y medio de gobierno la sociedad argentina acepte 25 puntos de desocupación o 50 de pobreza en el mediano plazo, sino porque en el corto plazo la tensión entre la tasa de interés y el dólar pone serios interrogantes sobre la gobernabilidad del hecho institucional en la Argentina. Conclusión: es necesario que los patriotas que anidan en el movimiento nacional justicialista digan presente por si la patria lo necesita. Y en esa circunstancia estamos hoy. Igual que antes de esta pretendida firma del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Y porque esto generaron unas inconsistencias como nunca jamás generó ningún gobierno en la economía argentina.
Guillermo, ahí más que sacarte de la economía, me parece que voy a ampliarte un poquito hacia la política. Recién decías que se caracterizó mal en el 2017 en la situación económica, entonces le pifiaste, le erraste a la política, ¿no? Ahora, a la caracterización política, digamos. Sí, no nosotros, pero sí. No, sí, en general, digo. La oposición en general. Ahora bien, con este cambio de modelo, si se quiere, o de construcción económica, ¿cuáles tendrían que ser los pasos del peronismo a seguir a partir de ahora? Mirá, está claro que nosotros tenemos que caracterizar con precisión que la patria está en peligro, pero no porque firmes o no firmes con el fondo. No hay ninguna patria que haya desaparecido porque firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Eso, lo que te construye es una patria que no te puede gustar, y para eso está la discusión política en el marco de la democracia. La patria está en peligro porque tiende a paralizarse el aparato productivo con esta tasa de interés, y una economía que se queda sin crédito comercial y sin poder hacer cálculo contable de costos o sin los insumos difundidos, tenés un problema muy grave. Cuando la economía se paraliza, no hay manera que un pueblo urbano resuelva la satisfacción de sus necesidades básicas. Y de ahí a que vos te imagines cómo se desencadena esto, bueno, no te lo voy a explicar porque ya te lo imaginás. Sí, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Y estar preparado ante esas circunstancias que, si la patria lo demanda, los hombres que se tienen que hacer cargo tienen que estar al pie de cañón, como corresponde. Y obviamente en el correcto diagnóstico están las soluciones de la economía. Esto no hay ninguna duda. Ahora, es imposible que las soluciones los hagas desde la actual administración. Por lo tanto, yo soy en este aspecto muy pesimista. Bueno, por otro lado, el peronismo viene en una situación de construcción de lo que podríamos llamar unidad, o poniendo, diría un amigo mío, los patitos en fila, digamos, ¿no? Y entonces cada espacio va construyendo, y lo tenés, por ejemplo, recorriendo el país al Chivo Rossi, que ya se lanzó, y en los canales de televisión, qué sé yo, ya se lanzó como precandidato a presidente. Y así mucho, bueno, ayer Bataki dijo acá en el programa que le gustaría, o soñaba ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchos están construyendo algunas situaciones. ¿Vos en qué andás? Mirá, dado que los que hemos caracterizado correctamente cómo se iba desandando el gobierno, hemos sido nuestro equipo de trabajo, no solo se desandó correctamente lo que pasa fronteras adentro, sino lo que pasa en el mundo. También dijimos que de alguna manera el mundo iba hacia la puesta en valor de los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, sobre todo a partir de la irrupción de Trump, que le pegó un tiro de gracia al consenso de Washington. Y decíamos, la administración de comercio exterior de Trump es exactamente igual a la que hicimos nosotros. Con lo cual, al revés, nosotros empezamos 2 años antes que él. Nosotros empezamos en el 12, bueno, 4, y él empezó en el 16. Dadas esas características, también tenemos una visión muy clara de hacia dónde va a ir el mundo y cómo la Argentina se tiene que insertar en ese mundo. El mundo necesita peronismo. Es la primera vez que el mundo necesita una doctrina de amor y paz nacionalista. Porque el mundo va hacia el nacionalismo, pero hay una tensión entre el nacionalismo xenófobo y el nacionalismo de inclusión, que es entre otros el que predica su santidad. O sea, el mundo está esperando una doctrina como la del Movimiento Nacional Justicialista. Después de 70 años, Perón tenía razón. Y entonces los compañeros desde la doctrina nos están diciendo que también salgamos a instalar que nuestra doctrina de amor y paz es la doctrina que no solo precisa la Argentina, sino que precisa el mundo. Y en este sentido también vamos a empezar a transitar, como ya lo venimos haciendo, los caminos de la patria con una propuesta presidencial. Yo creo que en el marco de la comunidad organizada, y para eso entonces necesitamos que la fórmula la integre un empresario. Por eso estoy sugiriendo, y me ha aceptado el compañero Pablo Chaliú,
que me acompañe en la fórmula. A ver, para ser claro, para que se entienda claramente, ¿vas a ser candidato a presidente? Sí, claro. Sí. Con una fórmula integrada en el binomio, en este caso, un empresario vinculado a las pequeñas y medianas empresas y también en el sector que se desarrolló, que es el de los laboratorios medicinales, a las empresas relevantes de la Argentina. Está claro, esto fue presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires, fue presidente de SILFA, digamos, que es la Cámara de Laboratorios Medicinales, ¿no? Como todo en la vida, nosotros tenemos que empezar a transitar, pero me parece que tenemos a favor los hallazgos obtenidos en los últimos 2 años a partir de la correcta caracterización que hicimos de cómo iba a transitarse la situación en la Argentina. Por ejemplo, entre otras cosas dijimos, miren, no se preocupen en el tema jubilatorio como lo están planteando, porque esto termina muy mal para mitad de año. Por lo tanto, lo que había que hacer con el tema jubilatorio era votar los 2 finales. El primer final, que era la ley que venía de nuestro gobierno, iba a beneficiar a los jubilados en el primer semestre. Pero en el segundo semestre, los jubilados iban a estar más protegidos por el incremento de la inflación que se iba a producir. Bueno, acá lo tenés. ¿Qué está haciendo la justicia? Diciendo esto, le dice al gobierno, no, ahora me lo actualiza por la ley anterior y después me lo va a actualizar por inflación, que era lo que nosotros habíamos sugerido, los 2 finales, y que se apliquen mejor para el jubilado. No hay ninguna duda que en el primer semestre el jubilado se veía beneficiado por la aplicación de los índices que correspondían a la antigua ley. Pero de acá en adelante no hay ninguna duda que los salarios se retrasan, los impuestos se retrasan y por lo tanto el ajuste por inflación es mejor. Bien, lo dijimos, lamentablemente no. Pero bueno, ahora la justicia lo está corrigiendo y entonces al sector que desde el peronismo más tenemos que cuidar, que son nuestros niños y nuestros ancianos, al menos en los ancianos, la justicia está corrigiendo esta barbaridad que había acontecido. ¿Cómo va a ser la campaña electoral? ¿Cuándo la lanzás? Esta clase de situaciones que seguramente nos van a pedir, ¿dónde está Guillermo? ¿Cómo lo contactamos? ¿Cómo se lanza la campaña? Mira, obviamente empezamos en el boca a boca, seguiremos por las redes, naturalmente lo que vos vas a hacer en tu programa con esto va a tener mucho impacto. Y después empezarán las campañas distrito por distrito. No te olvides que tenemos las internas en Capital, que es un buen momento para generar los espacios de reflexión y encuentro con la militancia y los compañeros, y estas son, a diferencia de otras campañas, donde solamente podemos ganar si el pueblo hace propia esta fórmula, porque no son los recursos lo que nos van a diferenciar a nosotros, no va a ser el hallazgo comunicacional, no va a ser una campaña de marketing, porque nosotros vamos contra el establishment político, y el establishment político va desde el Partido Obrero hasta el PRO. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, lo Acá sigo. hay un establishment político aceptado que va desde el PRO, el Partido Obrero, hasta el PRO, pasando por todos los estilos que vos tengas. Bueno, nosotros en realidad vamos por el borde. Si el pueblo hace propia esta campaña, no hay ninguna duda que ganamos. Ninguna duda, porque no hay nadie que exprese desde lo político lo que estamos expresando nosotros, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, puesta en acción cuando el mundo lo precisa, tendiendo a la comunidad organizada. Y por eso en nuestra fórmula viene un empresario. Y obviamente el rol que va a tener el movimiento obrero organizado, porque Perón, cuando te plantea la comunidad organizada, te lo plantea el Estado arbitrando entre los empresarios y los trabajadores, organizados naturalmente, ¿no? Bueno, Guillermo, ya tengo ahí un montón de eslogan para tirarte, te los iré tirando en la semana, pero bueno, empieza toda una nueva experiencia para vos. Y lo que vos dijiste de la Batakis para la provincia de Buenos Aires es encantador. A mí me suena como música en los oídos,
La verdad que alentada a la compañera, la verdad que yo la escuché atentamente ayer, un hallazgo, me parece que aparte está formada, me parece que es un tiempo en que los economistas que nos volcamos a la política somos los que tenemos que explicar las circunstancias que lamentablemente va a atravesar nuestro pueblo producto de este gobierno oligárquico, que lo que vino es a desestructurar el aparato productivo argentino. Y bueno, fue lo que consiguió. Ahora hay que reconstruirlo. ¿Cómo se reconstruye? En el marco de la doctrina que nos legaron Perón y Evita, porque a su vez el mundo precisa esa doctrina. Porque si dejamos que el mundo vaya hacia el nacionalismo europeizante, en el marco de la Tercera Guerra Mundial que nos enseña su santidad que estamos transitando, esto termina muy mal. Por eso tiene que emerger en el mundo, en el marco de esta Tercera Guerra Mundial, una doctrina de amor y paz. Y eso es lo que vamos a plantear desde el seno de nuestra doctrina, desde la comunidad organizada, desde la hora de los pueblos, desde los libros que nos dejó el general Perón para decirle al mundo, mirá viejo, después de 70 años Perón tenía razón. Ninguno de los dos imperios tenía razón. Tenía razón Perón. Y eso es lo que le vamos a decir. Por eso no solo es una campaña para la Argentina, también es una campaña para peronizar el mundo. Bueno, como siempre, nunca le pidas a Guillermo Monero que vaya menos, ¿no? Claramente, el hombre va para adelante. Che, bueno, vamos a tener más repercusiones. La semana que viene te voy a manguear que te vengas al piso porque me parece interesante ver esto, ¿no? De cómo se va, ya empieza, claro, el tiempo pasa, ¿viste? Ya tenemos el Mundial encima, se acaba, ahora tenemos un quilombo después cuando vuelva la Libertadores, que juega mi querido River con el querido Racing de Guillermo Moreno, ese día... Ahí, y bueno, ahí en realidad no voy a ir al piso, vamos a estar enojados, uno de los dos va a estar enojado, así que vamos a dejar pasar ese rato y después sí. Pero mira, me parece que es muy importante, mi querido Claudio, que tengamos claro el salto de un experimento oligárquico inconsistente a un modelo liberal, neoliberal consistente, pero que llega tarde. Porque las conclusiones de la táctica política que tenés que implementar son absolutamente distintas. Y sobre todo, las herramientas de salida de esta crisis o supercrisis como la hemos caracterizado. Porque en el correcto diagnóstico están las soluciones. Y entonces me parece que es importante que reflexionemos sobre eso. Te mando un abrazo y gracias por el llamado. No, a vos un fuerte abrazo. Acaba de pasar Guillermo Molino por Identidad Colectiva.